Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 179. Todo es rojo. Debido a la incontable cantidad de cosas rojas que entran por la puerta conectada al bosque. Aquellos que han seguido el desfile del conejo mágico. Ajajajaja. Gente sosteniendo bocadillos hechos con sus propias costillas, diademas decoradas con sus propios ojos arrancados, globos hechos con los intestinos que alguna vez fueron parte de su familia. La gente miserable enloquecida por los horripilantes espectáculos de la zona del conejo mágico y las crueles y brutales demandas del conejo mágico. Ahora, aquellos que se han convertido en monstruos que habitan la zona roja están inundando imprudentemente la zona amarilla. Y gritan. Están dando un premio de máscara. Un premio de máscara. Ojalá todos pudieran ser como yo. Disfruten su tiempo en la zona del conejo mágico, es divertido, les dije, es divertido, por favor, es divertido. Las cosas más peligrosas que tanto me había esforzado por mantener fuera del resort ahora estaban entrando a raudales. Decenas, cientos de ellos. No. Vuelve. Moví rápidamente al personal a la parte trasera e hice que las mascotas estándar se reunieran cerca de la puerta. Bloquéenlos. Si tan solo pudiera controlar a la multitud de alguna manera y proceder con la iluminación según lo planeado. La mascota amarilla. Es él. Ajajajajaja, jajajajajajaja. Invitados con formas horripilantes saltan locamente sobre las mascotas de flor doradas. Levanté la vista. Más allá de la creciente horda de monstruos, el conejo mágico rojo en la puerta levanta un cartel. Evento de premios. Traigan pedazos de la carne de la mascota amarilla. Primer premio, el gran conejo mágico. Segundo premio, el gran conejo mágico. Tercer premio, el gran conejo mágico. Amarillo. Los invitados rojos rodean sobre las mascotas estándar, arañando con las manos desnudas y sacando carne con artículos de la marca Conejo Mágico. Los ojos son arrancados de los trajes de las mascotas. Duele. Los cuernos son arrancados, el relleno estalla, los órganos de fieltro de adentro son arrancados. Las mascotas amarillas se retuercen y son destrozadas en agonía. No. Estoy siendo destrozado. Lo tengo. Ajajaja. Mira cómo brilla, jajajaja. Estos adictos a la basura de la zona roja, groseros, patéticos, sin dinero, ¿cómo se atreven, en mi zona? Todavía pensando que están en la zona roja, haciendo este acto repugnante. No puedo permitirlo. Nunca. Absolutamente no. Todos ustedes. Morirán. Los visitantes rojos levantan ambas manos y se estrangulan el cuello. Ya casi es hora de la ceremonia. No hagan nada tan vergonzoso como para manchar el jardín de rojo. Ni siquiera piensen en ser absorbidos por mí y convertirse en nutrientes para el resort. Muéranse. Estos pedazos de mierda irrespetuosos no tienen derecho a ser invitados en mi resort. Tampoco los enviaré de vuelta a la zona roja. Incluso si toma un poco de tiempo, la asfixia será la forma más limpia y placentera. Es como ver un enjambre de hormigas invadir la oficina y roer los documentos y suministros a su antojo. Estaba furioso, mi visión ardiendo en amarillo. No, no furia, esto era la repulsión que surge cuando sucede algo absurdamente injusto. Así que, muéranse. Los mutantes de la zona roja, con sangre brotando de sus ojos, golpean sus cabezas contra el suelo. Los otros huéspedes del resort observan con interés este ritmo tranquilo. Bien. Si es un espectáculo antes de la iluminación, hará que la ceremonia sea aún más exitosa. Señor Corzo. Señor Corzo. Giré la cabeza. Un empleado con una máscara de lagarto me estaba mirando. ¿Cómo me acaba de llamar? Con una voz baja e impasible, para que otros no escucharan, susurró. Recuerda su nombre. Es decir, Kim. No lo digas. Cerré la boca. No es buena idea decir tu nombre real en una historia de terror. Y yo. Es decir, mi nombre es Kim Soleum. Sí, eso es. La mascota amarilla que llevo es solo un disfraz.
Flor Dorada es un nombre inventado, y solo estoy disfrazado de monstruo. El verdadero está dentro. Soy humano. Paren. Uk. Los visitantes de la zona roja, que se habían estado estrangulando, soltaron sus gargantas. Dame un premio si me das un premio. Por favor, devuelve nuestro, por favor. Incluso mientras estallaban en risas maníacas, o lloraban, o se arrastraba desesperadamente por el suelo hacia la mascota amarilla, hablé con tristeza. Vámonos. Independientemente de si las mascotas amarillas están siendo destrozadas, las empujo hacia la puerta. ¡Ah! Mientras las empujo con fuerza, estas personas, que para empezar no eran normales, son de alguna manera obligadas a retroceder a través de la puerta. Mientras observaba los pedazos rotos de los trajes de las mascotas amarillas rodando por el suelo, la supervisora Lee Seong-gae habló en voz baja. Debería ir tras ellos. Negué con la cabeza. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y al mismo tiempo, se volvió frío. Justo ahora. ¿Qué estaba a punto de hacer justo ahora? Me estoy asimilando. Es peligroso. Necesito salir, rápido. Rápido. Tan pronto como el personal esté a salvo, inmediatamente. La ceremonia. Tenía que empezar el ritual. Miré ansiosamente hacia la puerta. Pero lo que fue aún más horrible fue lo que sucedió después de que empujé a esos invitados de vuelta a través de la puerta. Premio. Conejo Mágico dio la bienvenida a los que regresaban por la puerta con los brazos abiertos. Y entonces... ¡ah! Les arranca la cabeza. Les arranca las entrañas, les rompe la cintura. Como si los dejara subir a cada atracción uno por uno, como si jugara o hiciera un espectáculo, los invitados son asesinados uno por uno mientras cruzan la puerta. ¡Blar! Pude escuchar las voces de los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres atendiendo a los civiles en la parte de atrás. Incluso los empleados de Soñar Despierto Inc., que eran casi inmunes a las escenas espantosas, se sintieron abrumados y se quedaron paralizados por el horror. Y, sin embargo, todavía se lanzan hacia la puerta. Dame un premio. Traje esto, por favor, un premio. Y entonces, se entrega el premio. Crunch. El cuerpo vacío del muerto, derribado como un juguete, se transforma crudamente en un lindo traje de mascota animal. Correcto. Aquellos que se pierden o mueren en el parque temático son reciclados en cuerpos de mascotas. Por eso, inevitablemente, en la zona roja, solo puede haber un número insano de mascotas. ¡Ja! Esta era la escalofriante verdad. Ante los gestos juguetones del conejo mágico, mueren y se convierten en mascotas en esa marcha de la muerte. Incluso cuando dejé de empujar a los visitantes con las mascotas estándar, los visitantes de la zona roja no se detuvieron. Continuaron agarrando la carne de la mascota amarilla y lanzándose hacia la puerta. ¡Ah! La puerta se había convertido en una vista que nadie debería tener que ver. Y no termina ahí. Conejo Mágico, usando un largo juguete similar a una varita mágica, incluso estaba apuñalando a los visitantes que aún no habían cruzado la puerta. ¡Detente, asqueroso! ¡Pum! El cuello de un visitante rojo se rompe y rueda por el jardín. En la zona amarilla. Se convirtieron en un cadáver. Pero quien corrompió completamente a ese visitante fue el conejo mágico, y quien los mató y se deshizo de ellos también fue el conejo mágico. Su forma se retuerce y distorsiona. Mascota roja. La mascota conejo mágico, habiendo desprendido su cadáver, se levanta en la zona amarilla. Y, acercándose terriblemente, corre locamente hacia el personal y hacia mí. ¡Ah! Pero las mascotas no pueden cruzar a otra zona. ¡Pum! La mascota conejo mágico que avanzaba, como un globo que pierde aire lentamente, se tambalea y luego se desploma, rígida en el suelo. Ese se detuvo. Pero las mascotas rojas no detienen sus acciones. Muñecos de conejos juguetones golpean las cabezas de los desafortunados. ¡Ah! El gran conejo Magic. Aquellos que murieron atrapados en la puerta se transforman en conejitos mágicos, y mientras corren hacia adelante, siguen colapsando y deteniéndose en su lugar. Desperdicio abrumador. Brutalidad abrumadora. En poco tiempo, docenas de cadáveres, mutantes de mascotas rojas,
se amontonaron en el jardín del resort. El personal observaba, paralizado, sin atreverse siquiera a respirar. Levanté la cabeza y miré al conejo mágico más allá de la puerta. Y me di cuenta. Esta actuación es una amenaza. Está destinada a hacerme enojar o asustar y reaccionar de forma exagerada, para que lo que suceda a continuación sea aún más divertido para ellos, una especie de preludio de su diversión. Diversión. ¡Qué divertido! 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 Al otro lado de la puerta, los conejos mágicos aplauden. ¡Kia ja 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 ja! Algunos invitados de mi zona se ríen con ellos. ¿Reír? ¿Se ríen después de ver esta escena? Aunque se pierdan la deslumbrante iluminación, incluso esas personas que se ríen parecen no tener modales. Silencio. Los invitados se taparon la boca apresuradamente. Los conejos mágicos asomaron la cabeza por la puerta, como si quisieran ver mejor la escena. Tú también, cállate. Agarré uno de los trajes de mascota del conejo mágico que estaban tirados por este lado y lo lancé con fuerza. ¡Pum! Los conejos mágicos que fueron golpeados en la cabeza cayeron hacia atrás. ¡Uk! En ese momento. ¡Látigo! Las mascotas rojas que no habían sido golpeadas giraron la cabeza a la vez y me miraron fijamente. Ja 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 ja. Como para matar. Ja 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 ja. En silencio. Un terror escalofriante me invadió. Aún así, sentí que podía respirar de nuevo, solo un poco. Cada vez que intentes hacer algo como lo que hiciste antes, tendré que hacer esto. Señor Corzo. Aunque no sigas llamándome, recuerdo que ese era mi antiguo nombre. Señor Corzo. Lo sé. Me volví hacia quien me llamó. Jefe de sección Lee Jaeon. Parece que necesitas ayuda. Pero, ¿quién podría ayudarme ahora? Ah, espera. Oh, quizás. Podemos ayudarte. Ese botón, el objeto, la herramienta de escape de emergencia, el que el alienígena reptiliano usó para controlar mi cuerpo antes. ¿Se refiere a eso? Ciertamente fue útil. Pero no puedo usarlo ahora. Además, no tengo dinero para usar el centro comercial espacial. No tengo botón. Ya veo. Lee Jaeon respondió, mirándome sin una pizca de agitación. Por favor, reconsidere esta conversación después de que terminen las horas de trabajo. Oh, cuando terminan las horas de trabajo, usted también necesita descansar. ¿Ha descansado últimamente? No. Esta noche, quítese el traje de mascota y descanse. No puedo. Si la ceremonia de esta noche termina a salvo, saldré y montaré guardia. La mascota roja definitivamente intentará algo más. Si soy descuidado, moriré. No, será una masacre. Esta mascota fue muy claramente representada matando a otras mascotas en las atracciones. Definitivamente sabe cómo matar mascotas e intentará hacerlo. No puedo quitármelo. Puedes quitártelo. La voz de Lee Jaeon era completamente plana. Cuando terminan las operaciones del parque temático, su turno también termina. Eso significa que puede descansar como usted mismo, no como una mascota. Ese no es el problema, sin embargo. Espera. Espera, espera. Justo ahora. Siento que escuché algo extraño. Entonces, después de que el parque temático cierra por el día, puedo existir en un estado que no sea el de la mascota. Recordé. Después de que terminaron las horas de operación del parque temático, los invitados que no pudieron regresar al resort, suplicando y golpeando la puerta del vestíbulo. Déjenme entrar. Déjenme entrar. Gente desapareciendo aterrorizada mientras huían. Todas esas personas que entraron al parque temático a través del juego de mesa y nunca salieron antes de la hora de cierre, eventualmente desapareciendo. A menos que fueran un caso especial como la supervisora Lee Seong-gae.
Y la supervisora Lee incluso lo dijo ella misma. Una vez que terminan las horas de trabajo, había ruidos extraños en el parque temático, pero incluso si ese conejo loco me persiguió hasta el bosque, allí era un poco más lento. Si fueran solo sonidos normales que esperarías del parque temático, como reparaciones de atracciones, ella no los habría llamado ruidos extraños. Eso significa, eran sonidos que nunca deberían escucharse en el parque temático. Así que, ruidos que no pertenecen al parque temático. Y, sin otros empleados que posean identidades separadas, solo la mascota conejo mágico existe en la zona roja después del horario de cierre, por lo que es natural que sea quien haga esos ruidos. Miré a la mascota roja con el disfraz de conejo al otro lado de la puerta. Entonces quizás, después del horario de operación, una mascota puede quitarse el traje y caminar. Si la explicación del jefe de sección Lee Jaeon es correcta. La razón por la que pudo perseguir a Lee Seong-gae por el bosque no fue solo porque ese era un espacio fuera del territorio de otra mascota. Pero ¿y si ni siquiera llevaba el traje de mascota? Si se consideraba no una mascota, quizás podría moverse a otras zonas. Pero en una sola noche, no habría tenido tiempo suficiente para cruzar el bosque y llegar hasta aquí. A menos que expandiera deliberadamente su territorio hasta aquí. No. Me di cuenta. Como conejo mágico pudo matar a las otras mascotas. Después de que el parque temático cierra, viene a matar. Entonces, hoy, con una puerta a la zona roja justo enfrente del resort. Señor mascota. Comencé frenéticamente a ordenar el jardín. Tengo que empezar la ceremonia ahora mismo. Necesito abrir la tercera zona y escapar antes de que el parque temático cierre. Hoy. Sí. Señalé más allá de la puerta. Cuando cierre, vendrán. En el momento en que el parque cierre, atacará. Los empleados ni siquiera preguntaron cómo era posible, sus caras simplemente palidecieron. Ya habían presenciado la locura del conejo mágico. Entonces. Espera, entonces si hacemos esta ceremonia rápido, podemos escapar, ¿verdad? Asentí. Los agentes de la Oficina de Gestión de Desastres se apresuraron a ayudar a limpiar el jardín. También asigné tareas al resto del personal. Mi mente casi se rompía por la ansiedad. Se sentía como escuchar una cuenta regresiva antes de una explosión nuclear. No. Más información. Correcto. Quizás pueda escuchar algo útil. Por si acaso, envié a una de las mascotas estándar hacia la puerta donde estaba el dragón azul. Como la mascota azul se había jactado de ello, definitivamente ayudarían. Pero, hasta aquí el buen amigo. No quedaba tiempo para conseguirlo. Si escapo con éxito hoy, habré fallado mi objetivo original al venir aquí. Y, no hay más tiempo para encontrar una manera de sacar a un miembro del personal que ha sido revivido de entre los muertos en una historia de terror, mientras aún están vivos. Oh. Lo necesitaba. ¿Qué cosa? Oh. Giré la cabeza. La supervisora Lee Seong-gae, todavía limpiando afanosamente, también había estado observando la puerta del conejo mágico que yo miraba, y mientras se acariciaba la barbilla, habló. ¿Necesitas, algo de la zona roja? No dejas de mirar hacia allá. Oh, acerté. En ese caso. La supervisora Lee Seong-gae susurra. Debería ir a buscarlo por ti. ¿Qué? Me apresuraré y lo haré mientras tú diriges la ceremonia. Probablemente soy la más rápida aquí con ambas piernas aún funcionando. Puede que no sea tan fuerte como el jefe de sección lagarto, pero soy más inteligente. Ella mira la puerta. Creo que es por mi culpa que esa mascota loca descubrió cómo llegar hasta aquí. Oh. Abrí la boca. No estaba bien. No podía enviarla a un lugar de muerte segura con la remota posibilidad de que tuviera éxito. Limpiemos esto. Solo apúrate, hagamos la ceremonia según lo planeado, lo más rápido posible. Sí, sí. Comencé a limpiar el jardín ahora arruinado una vez más. No hay tiempo. Más rápido, más rápido. La ceremonia es un evento que se celebra justo antes del cierre, y por supuesto lo había preparado para que coincidiera con ese momento, así que no quedaba mucho tiempo hasta el cierre ahora. En cualquier momento, el anuncio podría sonar. Ja 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 ja. Mi personal y yo limpiamos frenéticamente el área.
Docenas de conejos mágicos nos miraban desde justo más allá de la puerta, pero no hacían nada loco como antes. Aún así, la sensación de tensión persistía. Envié a los empleados a dar regalos a los invitados, y yo personalmente usé las mascotas estándar para limpiar el desorden cerca de la puerta. Al otro lado de la puerta, los conejos mágicos me miraban mientras limpiaba. No lo muestres. Parecían del tipo que disfrutaría más si me viera alterado. Rápidamente terminé de limpiar la horrible sangre y carne y me alejé. Todavía hay tiempo suficiente. Ja 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 ja. Esta área está bien, esa área está bien. Todo está listo para la iluminación. Ansiosamente escaneé el jardín. Lo único que quedaba eran los trajes de la mascota conejo mágico que habían perdido su función, como cometas con las cuerdas rotas. Apuremos y limpiémoslos. Las mascotas estándar recogieron esos trajes de mascota de conejo y se los llevaron. Sería genial si pudiera convertirlos en mis propias mascotas en su lugar. Pero eso no parecía posible. Estos parecían ser reconocidos como algo único, originario del conejo mágico, la zona roja. Como un recuerdo, tal vez. Era asqueroso, pero así parecía. No, espera. Espera un segundo. Me detuve en seco. Y miré el traje de la mascota conejo mágico que sostenía. Recuerdo. Una cosa hecha del cadáver de un invitado, con la apariencia de una mascota. Un juguete de peluche lleno de suave piel y relleno, con un aspecto lindo, algo que solo se puede conseguir en el parque temático. Había otra cosa que coincidía exactamente con esta descripción. Buen amigo. Entonces, ¿podría un traje de mascota no funcional ser tratado esencialmente igual que un buen amigo? Atención, por favor. Nuestro parque temático cerrará pronto por hoy. Señor mascota. Tenía que tomar una decisión. Si la ceremonia no salía bien y llegaba la hora de cierre, todo terminaría. Y por si acaso, ahora mismo, necesitábamos una carta de triunfo. Si fuera alguien que supiera mucho sobre la naturaleza de las historias de terror, que tuviera varias habilidades y que estuviera de mi lado. Esperamos que todos los invitados dentro del parque disfruten del parque temático alegre hasta el final. Apreté los dientes y me decidí. ¿Señor mascota? Inmediatamente agarré uno de los trajes de la mascota conejo mágico, lo arrastré y corrí como un loco hacia el resort. Entonces, 1 hora para el cierre. Comencé a dibujar el círculo de invocación del buen amigo.